¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, como una simple corriente de agua, ¿sí? Solo agua en movimiento tiene el poder monumental de esculpir la tierra, de tallar la roca sólida y de darle forma a los paisajes que vemos todos los días. Es una historia de fuerza, claro, pero también de una paciencia increíble y, sobre todo, de muchísimo tiempo. Y todo arranca con una pregunta que, si nos detenemos a pensarla, casi desafía la lógica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo tan adaptable y fluido como el agua pueda, con el tiempo, labrar algo tan duro y resistente como la piedra? Bueno, pues justo para descubrirlo, vamos a meternos de lleno en este tema. Para poder entender ese poder tan inmenso, lo primero es conocer a nuestro protagonista. ¿Qué es exactamente un río? ¿Qué lo define? Miren, la palabra clave aquí es corriente continua. Eso es lo que define a un río. Su constancia. No es un evento de un día, sino una fuerza que está ahí, persistente. El agua, por pura gravedad, siempre va a buscar el camino más fácil hacia abajo, fluyendo sin parar. Y poco a poco va tallando su propio camino, su propio cauce en la tierra. Y claro, esa corriente no aparece de la nada. Se alimenta de muchísimas fuentes. Puede ser el agua de lluvia, el deshielo de la nieve allá arriba en las montañas, el agua que se derrite de los glaciares o incluso el agua subterránea que encuentra una salida a la superficie. Su viaje en realidad empieza mucho antes de que lo veamos como un gran río. Ahora, no todos los ríos son iguales. Hay que distinguir. Tenemos los ríos permanentes, que son los que llevan agua durante todo el año, sin falta. Y luego están los temporales, que dependen mucho más de las estaciones, de si llueve o no. Pero ojo, ambos, cada uno a su manera, son agentes de cambio importantísimos en el paisaje. Muy bien, ahora sí, entremos a la etapa más dramática, la más enérgica de un río, su juventud. Es aquí, en esta fase, donde su poder para erosionar está al máximo. Y la primera gran obra de un río joven es esta forma tan icónica que vemos en el paisaje. La pregunta es, ¿por qué una V? La respuesta está en la pendiente. Pensemos en las partes altas de las montañas. La inclinación del terreno es súper pronunciada. Esto hace que el agua agarre una velocidad y una energía brutales. Es como si el río se convirtiera en un cuchillo afilado que concentra toda su fuerza hacia abajo en un corte vertical sobre la tierra. Y es ese corte el que va esculpiendo las paredes inclinadas que le dan esa forma de V tan característica. Y cuando toda esa fuerza de erosión se concentra en ciertos tipos de roca, bueno, el resultado es todavía más espectacular, más dramático. En estos lugares, la erosión hacia abajo es tan intensa, tan focalizada, que ya no crea pendientes suaves. No, aquí de plano talla paredes casi verticales. Es una demostración de pura persistencia del agua sobre la roca, disolviendo y arrastrando partículas granito a granito por miles y miles de años, hasta crear estas gargantas que de verdad imponen. Y finalmente, en esta etapa de juventud, el río nos regala uno de sus espectáculos más bellos y energéticos. Una cascada no es nada más un salto de agua. Es, en realidad, la manifestación visible de la geología de ese lugar. Puede ser una falla, una fractura en las rocas o un cambio muy brusco en la dureza de la piedra. El río simplemente aprovecha esa característica del terreno para liberar toda su energía en una caída impresionante. A ver, aquí podemos resumir esta gran transformación. El río joven, con su pendiente súper inclinada y su energía a tope, se dedica a erosionar, a cavar valles, cañones. Pero, conforme va madurando, todo esto cambia. La pendiente disminuye, la energía baja, y su trabajo principal pasa de ser el de destruir a ser el de construir. Así que bueno, dejemos atrás esa furia de la juventud. Conforme el río avanza y la pendiente se suaviza, su carácter cambia por completo. Se vuelve menos destructor y mucho, mucho más creador. Y la primera gran creación de un río ya maduro son estas extensiones de tierra enormes y súper fértiles. Al perder velocidad y energía, el río ya no tiene la fuerza para transportar todos los sedimentos que venía arrastrando. Entonces, ¿qué hace? Empieza a depositarlos, sobre todo los más finitos. Y así, capa sobre capa, inundación tras inundación, va construyendo estas llanuras que son increíblemente fértiles. En este nuevo paisaje, que es mucho más plano, el río adopta una forma de moverse completamente nueva, casi como una danza serpenteante. Un meandro no es un capricho del río, para nada. Es la forma más eficiente que encuentra para seguir avanzando cuando ya no tiene la fuerza para ir en línea recta. En vez de destruir los obstáculos, simplemente los rodea, creando estas curvas tan elegantes y dinámicas que además están cambiando todo el tiempo. Pero aquí viene algo que es de verdad sorprendente. ¿Qué pasaría si les dijera
que un río no solo esculpe el paisaje del presente, sino que también guarda un registro detallado del pasado. La pregunta suena un poco poética, ¿verdad? Pero la respuesta es puramente geológica y está literalmente escrita en el paisaje que vemos. Esto es fascinante, de verdad. Una terraza fluvial es, en esencia, una vieja llanura de inundación que el río ya abandonó. Imaginen que por un gran cambio en el clima, el río de pronto vuelve a ganar fuerza y empieza a cavar otra vez hacia abajo. Al hacerlo, deja a los lados estos escalones, que son como un registro fósil de por dónde solía correr antes. Y este dato lo ilustra perfectamente. En muchas zonas templadas del mundo, los geólogos encuentran, en promedio, 4 grandes terrazas a los lados de los ríos. Y la pregunta es, ¿por qué 4? ¿Es casualidad? Pues no. Resulta que ese número corresponde a los grandes cambios climáticos de los últimos periodos glaciales. Cada terraza es, literalmente, el eco de una era de hielo. El río nos está contando la historia del clima de la Tierra. Así que, con todo esto, volvemos al principio. El río es, sin duda, un escultor incansable. Con la fuerza bruta de su juventud, talla valles y cañones. Con la calma de su madurez, construye llanuras fértiles. Y con su memoria geológica, graba la historia del tiempo en la misma tierra. Así que, la próxima vez que alguien observe un paisaje donde haya un río, seguramente ya no verá solo agua fluyendo. Verá una crónica escrita en la tierra, una historia de eras glaciales, de fuerza, de paciencia y de cambio constante. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué historia nos estará contando ese río que tenemos enfrente? Gracias por habernos acompañado.